Hola a todos y todas. Es un honor estar participando en esta nueva edición del Congreso APRESID y sobre todo en mi calidad de moderador de esta conferencia magistral que el doctor Ratan Lal va a impartir en unos minutos sobre la importancia del suelo en el futuro de la humanidad. Para los que aún no conocen al doctor Ratan Lal, él es actualmente profesor de Ciencias del Suelo y director del Centro de Manejo y Secuestro de Carbono de la Universidad Estatal de Ohio, una de las llamadas Land Grant Universities, un complejo de universidades que promueve la innovación, la sustentabilidad y la competitividad del sistema agropecuario de los Estados Unidos y su proyección al mundo. El doctor Lal ha recibido tantos premios por sus contribuciones científicas a la humanidad que es hasta riesgoso intentar resumirlas, pero yo quisiera enfatizar su reciente distinción con el Premio Mundial a la Alimentación 2020, a través del cual se le reconoce al doctor Lal los beneficios generados a más de 500 millones de agricultores familiares en todo el mundo, incluidos por supuesto aquí en Latinoamérica. Con esto, el doctor Lal lleva a la práctica la filosofía del doctor Norman Borlaug en el sentido de que la ciencia no tiene sentido si no sirve a la humanidad. El doctor Lal ha llevado a la práctica el concepto de una sola salud, acuñado a inicios de los 2000, pero incorporando a la salud de los suelos como un componente fundamental e indivisible junto a la salud de las plantas, los animales, obviamente las personas y el medio ambiente. Antes de darle la palabra al doctor Lal, quería mencionar un premio muy modesto que él acaba de recibir, y es el de embajador de buena voluntad del ICA, así como la cátedra ICA. El ICA es la institución que me honro en dirigir y desde la cual, y en alianza con la Universidad Estatal de Ohio, nos comprometemos a trabajar para revertir el grave problema de degradación de suelos que todavía afecta a algunos países del continente, sobre todo en Mesoamérica. Es hora de actuar ya, porque sin suelos vivos y saludables, todos los esfuerzos para mejorar los niveles de seguridad alimentaria y combatir la pobreza van a seguir siendo puras utopías. Doctor Lal, le ofrezco sin más demoras el uso de la palabra. Quiero agradecer a María Florencia y a su equipo, y también a Corteva y para este Congreso APRESID 2020 el día 24 de agosto. Según sugirió el equipo de María, el título de mi presentación es La importancia del suelo en el futuro de la humanidad. Querría comenzar hablando sobre la historia de la agricultura. A medida que cambió el clima, antes, digamos, o alrededor del 10.000 antes de Cristo, esto es antes de la edad del hierro, la temperatura era estable. Y a partir de entonces la agricultura comenzó en este periodo. El verano largo. En muchos lugares, alrededor del 8.000 antes de Cristo, se dio la domesticación de los cultivos, que esencialmente llevó a la urbanización gracias a la seguridad de la producción alimentaria. A algunas culturas esto lo llaman Kalil Yuga, y también es lo que se denomina el antropoceno. En Alemania, por ejemplo, se llama el antropoceno, y muchos creen que el antropoceno fue que comenzó en el 1750, la revolución industrial, pero creo, y muchos también lo hacen, que el antropoceno comenzó con el comienzo de la agricultura. ¿Qué es el antropoceno? Es una época geológica propuesta que data del comienzo del impacto humano significativo en la geología y los ecosistemas de la Tierra, incluyendo, pero sin limitarse, al cambio climático antropogénico.
En otras palabras, es una unidad no oficial de tiempo geológico utilizada para describir el periodo más reciente en la historia del planeta, cuando comenzó la actividad humana a tener un impacto significativo en el clima y los ecosistemas del planeta. En este sentido, la agricultura obviamente es un evento muy importante que se tradujo en un aumento en la población del mundo. La agricultura comenzó en muchos lugares, entre 9.000 y 14.000 años antes del presente, en la domesticación de distintos cultivos, entre ellos la cebada, las arvejas, la avesa, las lentejas. Luego en el norte de China, 9.000 años antes de Cristo, con la domesticación del arroz. En Papúa Nueva Guinea, con la domesticación de la caña de azúcar y los tubérculos. En el centro de México, con los aztecas y mayas, entre el 7.000 y 8.000 años antes de este momento, con la domesticación del maíz, la calabaza, las habas. En el Valle del Indo, entre 7.500 y 11.000 años antes, con la domesticación del trigo, de la cebada, de la jojoba. En África Occidental, con la domesticación del ñame y la mandioca. En el Cuerno de África, con la domesticación de, entre otros cultivos, del café, del pepino, de la nuez de Yeheb. En el oriente de América del Norte, con la domesticación de los cranberries, de, por ejemplo, la quinoa, el sauco del pantano, el azúcar de arce, también la sanguinaria. Y, por supuesto, en América del Norte occidental, con la domesticación del amaranto y el piñón, unos 6.000 años antes de la época actual, y en América del Sur, con los incas, 7.000 años antes de la actualidad, con la domesticación de la papa, el cacao y las habas. Es esta revolución la que incrementó la disponibilidad de los alimentos y mejoró, por ende, la población humana. Esta, que era de 1.000 millones en 1800, 1.7 mil, digamos, 1.700 millones en 1900, 6.100 millones en el 2000, 8.600 millones es el pronóstico para 2030 y 11.200 millones para 2100. En los últimos 10.000 años, el número de humanos ha aumentado alrededor de 1.000 veces, de 2 a 20 millones al principio de la agricultura a 7.600 millones en la actualidad. Y esta población ha tenido un impacto muy importante en el planeta, que se ve afectado por la fórmula P por A por T, población por afluencia por tecnología. La afluencia aumenta y es dable esperar que la tecnología nos indique cómo minimizar el impacto de los humanos en el planeta Tierra. A medida que aumentaba la población, en el siglo I, esta era de 188 millones, ahora es 7.800 millones. El área cultivada pasó de 130 a 1.400 millones de hectáreas. Las tierras destinadas a pasturas de 110 a 3.360 millones de hectáreas. Los terrenos bajo riego de una cifra desconocida a 335 millones de hectáreas en la actualidad. También ha habido un cambio en el uso de la tierra y, por ende, las emisiones de carbono provocada por, digamos, la deforestación. En la época prehistórica era de 320 el uso de la tierra y entre 1750 y 2018 este cambió a 235. De 1750 a 2018, el cambio del uso de la tierra generó 235 gigatoneladas respecto de 320 en la época prehistórica. Combustión de combustibles fósiles de 1750 a 2018, 440 gigatoneladas. Por ende, a partir del uso de la tierra y como consecuencia de este, son 675 gigatoneladas en total las emisiones acumuladas entre 1750 y 2018.
con 75% de ello proveniente de los combustibles fósiles y 25% de cambios en el uso de la tierra. Estas emisiones han tenido y seguirán teniendo un efecto importantísimo en los ecosistemas de los que obtenemos nosotros los seres humanos los alimentos, los piensos para los animales, fibras, combustibles y refugio. La revolución verde de la década del 60 generó un aumento significativo en la producción de alimentos. La población mundial aumentó 2,5 veces, de 3.100 a 7.800 millones de personas en el periodo 1961-2020. La producción global de cereales aumentó 3,3 veces, ligeramente más que el aumento poblacional de 880 millones de toneladas en el 61 a casi 3.000 millones de toneladas en el año 2020. La producción de cereales per cápita aumentó un 32%. A 376 kilogramos por persona en el presente por año. Este aumento significativo en la agricultura se dio porque tuvimos un aumento de 9,2 veces en el uso de fertilizantes, a base de nitrógeno, 5 veces de aumento en lo que es el fertilizante a base de potasio, 4,8 en el aumento de los fertilizantes a base de sodio y un dramático aumento en el uso de plaguicidas respecto de lo que sucedía en 1961, y el riego aumentó 2,4 veces también en ese mismo periodo. Esto modificó, sobre todo estos cambios en estas circunstancias, generó una mejora en los rindes a llegar a 3.000 millones de toneladas de granos en el año 2020. Sin embargo, también hemos tenido que pagar un precio ecológico muy elevado. 3,5 mil millones, o sea, 3.500 millones de hectáreas es la superficie degradada y el 24% del territorio libre de hielo se ha visto afectado, incluyendo 1.000 millones de hectáreas afectadas por la erosión eólica, erosión hídrica, 0,55 erosión eólica, 0,85 afectado por la salinización y entre un 25 y un 75% de la tierra afectada por el carbono orgánico en el suelo. Y la pérdida de sedimento fue de 36 gigatoneladas. Y estos números están en aumento, por supuesto. La degradación del suelo es algo que también observamos en los países de América Latina y el Caribe. El 20% de los suelos son proclives a la erosión, especialmente en América Central. La desertificación está presente en 17% de Colombia, 28% de Ecuador, 62% de Chile y en el noreste de Brasil. En cuanto a la salinización, también es un problema, incluyendo en algunas partes de la Argentina, por ejemplo, en el área de Bahía Blanca. La erosión está provocando el problema de suelos en peligro, de suelos extintos o suelos completamente agotados. No se trata solamente de que las especies animales y vegetales, los árboles, estén en peligro, sino que los suelos mismos están en peligro y extintos a raíz de estas circunstancias. Las tierras arables o cultivables son de 0,25 hectáreas por persona y en muchos países es de 0,05 hectáreas per cápita. Esto se traduce en disturbios civiles, el problema de la toma de tierras. Seguramente ustedes entenderán a qué me refiero. Cuando el suelo está muy degradado, esto también provoca lo que denominamos los refugiados del suelo, que están afectando la estabilidad. La política europea, por supuesto, ha cambiado también a raíz de esto, y lo mismo puede decirse de la política en los Estados Unidos a raíz de la presencia de estos refugiados del suelo. ¿Hay un suelo totalmente agotado? Sí. ¿Hay suelos en peligro? Sí. ¿Hay suelos degradados que estén generando esta presencia de refugiados del suelo? Sí. ¿Esto genera inestabilidad política en el mundo? Sí, definitivamente sí.
¿Cuáles son las causas de la degradación de los suelos? Bueno, es un proceso biofísico impulsado por fuerzas económicas, sociales y políticas. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene hambre, es pobre y está desesperada, le transmite o le transfiere su sufrimiento a la tierra. Y es allí donde la tierra devuelve el golpe. Y es así que a su vez se ve afectado el bienestar de las personas. Las personas son el mero reflejo de la tierra. Ante la degradación de la tierra, la gente se desespera, esa desesperación genera mayor degradación del suelo y es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. La vulnerabilidad en la degradación depende de cómo más que en qué se cultiva. La degradación del suelo se verá exacerbada por el cambio climático previsto. Hay un aumento en la erosión o en el riesgo de erosión entre 1980 y el 2090 que será de más del 36% en el África subsahariana y de más del 14% en el mundo. Además, la degradación del suelo está provocada por la avidez de los seres humanos y la urgencia de tratar de obtener rentabilidades económicas. Se piensa en recuperar, digamos, la inversión rápidamente, más que en pensar en la sustentabilidad a largo plazo. La urbanización también es un factor importante. En el 1800, el 2%, digamos, de la población provocaba un fenómeno antropogénico y vemos allí los años y los porcentajes. 66% en 2050, 84% es lo que se prevé que crecerá la población urbana en 2100, de 2% en 1800, 84% en esta cantidad de siglos. En América Latina, por su parte, las megaciudades que están creciendo globalmente y, digamos, y en esta región en particular. Globalmente las megaciudades, ciudades de 10 millones de habitantes, eran 3 en el año 1975, 10 en el 90, 16 en el año 2000, 28 en el 2014, 31 en el 2016, se prevé que serán 37 en 2025, 41 en 2030, 50 en el 2050, 70 en el 2075 y 83 megaciudades es lo que se prevé que habrá en el año 2100. Insisto, megaciudades son ciudades de más de 10 millones de habitantes. Estas megaciudades, estas megalópolis, tienen un impacto muy grande en en el clima y en otras circunstancias. De hecho, la región de América Latina y el país es una región con países altamente urbanizados entre todas las regiones del mundo. En América Latina y el Caribe hay una gran cantidad de personas que viven en centros urbanos y un 90%, 685 millones de personas se supone que van a vivir en estos grandes centros urbanos en América Latina y el Caribe para el año 2050 con el consiguiente impacto dramático en el medio ambiente. Esto implica 40.000 hectáreas para brindar alojamiento e infraestructura a 1 millón de personas. El área de América Latina y el Caribe es la más urbanizada del mundo y una ciudad de 10 millones requiere de 6.000 toneladas de alimentos por día. Por ende, el 20-25% de los alimentos que se consumen en las megalópolis, San Pablo, México, Río y otras, dentro del centro mismo de la ciudad, se producen, utilizando agua y nutrientes. México, por ejemplo, tiene una población, o tenía, mejor dicho, en el año 1950, 3,4 millones de habitantes. En el 2020, 21 millones, casi 2. Río de Janeiro. La población ha subido 4,4, San Pablo 9 por 6 es el factor de crecimiento, Santiago 5,2, Buenos Aires 3, Lima 10, Bogotá 18. Ese es el factor de crecimiento de la población entre los años 50 y el año 2020. Estas megaciudades se ven, generan un gran impacto en el medio ambiente y tenemos que minimizar este efecto. La fabricación de ladrillos es un problema, no tanto quizás en América Latina como en Asia y en otros lugares. La agricultura en total, sabemos que el 40% de la superficie terrestre se utiliza para agricultura, el 77% de la tierra agrícola se asigna a la cría de animales, 70% del retiro de agua dulce global se utiliza para riego, 30-35% de las emisiones de gases de efecto invernadero son aportados por la agricultura y aún así 1 de cada 9 personas sufre de inseguridad alimentaria y 2 a 3 de cada 7
generalmente están malnutridas. En consecuencia, necesitamos un cambio de paradigma urgente en la agricultura. Para responder a la pregunta de qué sugeriría hacer para que la agricultura sea una solución para los problemas ambientales, bueno, la respuesta lógica sería que la agricultura debe ser una solución. ¿Cómo puede ser un problema si se supone que brinda alimentos? Si es un problema, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de darle una solución. La agricultura tiene que ser algo integral de todo. La respuesta es que tenemos que considerar de manera objetiva y crítica cómo producimos, transportamos, procesamos y consumimos los alimentos y cómo nos deshacemos de los residuos. Una estrategia prudente implicaría que el suelo, el agua y la agricultura sean una parte integral de la solución y empoderar a los productores y a los administradores de la tierra para que produzcan más y más a partir de menos y menos, reduciendo los residuos, mejorando la ecoeficiencia, restaurando los suelos degradados, forestando las tierras arrasadas y ahorrando agua y suelo para los fines de la conservación de la naturaleza. Me gusta cuando hablamos de protección de la naturaleza. Es un mensaje muy importante y aliento a todos a que, digamos, tengamos en cuenta este mensaje. Para la revolución verde del siglo XXI, este tiene que estar basado en el suelo, no necesariamente en la variedad de fertilizantes o de riego, sino en la resiliencia del suelo, en los ecosistemas, en la ecoeficiencia. Digamos, tiene que ser una revolución basada en el conocimiento, digamos, impulsada por la ciencia. Los sistemas agroecológicos del futuro tendrán que ser restaurativos desde el punto de vista pedagógico, productivos desde el punto de vista agronómico, regenerativos desde el punto de vista ambiental, viable económicamente, agradable socialmente, saludables desde el punto de vista de clínico y atractivos desde el punto de vista del trabajo. Y eso es lo que debe lograr la calidad y funcionalidad del suelo. Para lograr una suelo que sea multifuncional, biodiverso, restaurativo y holístico. Debemos restaurar más que agotar el suelo, el agua y otros recursos naturales. El manejo sustentable del suelo implica reemplazar lo que se retira, responder de manera inteligente a lo que se modifica y predecir lo que puede suceder desde el punto de vista antropogénico. Las granjas urbanas, digamos, las producciones, digamos, en los rascacielos, el reciclado de agua, los techos verdes, el hecho de cultivar en edificios totalmente transparentes, capturar la energía pasiva en los edificios, recuperar la energía de las plantas no comestibles para generar edificios cero energía. Eso es fundamental, edificios cero energía. También devolverle a la tierra, digamos, las funciones ecosistémicas y los servicios. Esto es la conservación de la naturaleza. Y por ende, para el futuro de la agricultura, digamos, ese futuro es muy brillante, pero estamos viviendo en un momento muy interesante, especialmente para la agricultura y para los sistemas de producción de alimentos. Habrá más cambios ahora o entre ahora y el año 2050 que los que se vivieron en los últimos 10 a 12 milenios desde que empezara la agricultura. Con la automatización y la plena integración con el sector industrial, la población de productores agrícolas global disminuirá menos de un 1% de los 9.600 millones para el año 2050 u 11.000 millones para el año 2100. Los establecimientos verticales tridimensionales de alta tecnología pueden producir con eficiencia productos orgánicos limpios. Y en el caso de la agricultura convencional, debemos crear, digamos, un presupuesto que sea positivo en cuanto a lo que tiene que ver con el carbono en el suelo. Por ejemplo, digamos, el carbono que ingresa a través del compost, de los cultivos de cubierta, etcétera, debe ser menor que las pérdidas. Y también en lo que tiene que ver con el agotamiento del carbono en suelo, debe haber una ganancia a través del compost y la biomasa retenida de las raíces, y las pérdidas deben ser menores que las ganancias para no sufrir de degradación del stock de carbono. Las mejores prácticas agrícolas
debía ser una en la que trabajen juntos los agrónomos, los edafólogos y los genetistas para poder comunicar a través de las moléculas, de las señales moleculares y el estrés. Si tienen alguna enfermedad, tienen una señal molecular. Si tienen algún otro insecto, tienen otra señal molecular. Nosotros podemos detectar en forma remota estas señales y intervenir de manera dirigida y puntual. Nosotros tuvimos una revolución verde, pero también cambiaron las plantas y el sistema radicular, cambiaron los índices de cosecha. Nosotros tuvimos que hacer ajustes, tuvimos que poner más residuos vegetales. Nosotros tenemos que tratar de desarrollar más resistencia a la descomposición. En las raíces están las micorrizas. Tenemos que absorber los nutrientes a través de los rizobios, tenemos que implementar la siembra directa, tenemos que poner cultivos de cobertura. Nosotros tenemos que integrar los cultivos con árboles y con ganado. Tenemos que tratar de reciclar. Tenemos que absorber el nitrógeno biológico. Tenemos que hacerlo a través de las micorrizas. Nosotros tenemos que crear suelos que logren ser supresores de las enfermedades. Tenemos que tener un manejo de plagas integrados. Tenemos que hacer una aplicación sensata del agua y de los fertilizantes siempre y cuando sean necesarios. Tenemos que hacer que nuestro sistema de riego beneficie al sistema radicular. La mayoría del agua que nosotros utilizamos tenemos que tratar de que sean absorbidas mayormente por las plantas y no que se pierdan. Tenemos que tener un sistema de fertilización con carbono a través del manejo de los residuos, los cultivos de coberturas, incluyendo la brásica, el rábano, que tienen un buen equilibrio de fósforo y de nitrógeno. Y cuando manejamos los nutrientes, tenemos C, que es el carbono. El insumo de carbono tiene que venir antes del nitrógeno, el fósforo y el potasio. En lugar de pensar tanto en estos tres nutrientes, tenemos que pensar más bien en el carbono. Y recién después en los otros tres. Los cultivos de cobertura son muy importantes. Tenemos que ser también juiciosos y sensatos a la hora de pensar en los cultivos de cobertura. Acá nosotros vemos que la población aumentó entre el 2005 y 2007 6.400 millones, en el 2050 9.700 y así. También ha aumentado la superficie de cultivos. Antes teníamos 682 millones de hectáreas, pero esto para el año 2100 tiene que bajar a 500 millones de hectáreas, pero tenemos que mejorar su productividad. Es una lástima que se quiera llegar al aumento de la superficie cultivada ganando terrenos al Amazonas y a los bosques. No, esto no hay que hacerlo. Tenemos que utilizar menos tierras y manejarlas de manera más productiva y devolverle a la naturaleza lo que le sacamos. Es decir, para el año 2100 tenemos que hacer más con menos. El deseo global es tener un rendimiento promedio en cereales que crezca a los 7.000 millones en el año 2100. Y esta es la manera de reducir el uso de la tierra, utilizando el mejor suelo, aplicando los mejores suelos con los mejores nutrientes y lo que no usamos devolvérselo a la naturaleza, de manera que haya una interacción entre la naturaleza y el hombre para no llegar a que se repita esta historia del COVID-19.
Tenemos un potencial técnico de secuestrar carbono en el suelo. Nosotros podemos almacenar carbono. Para el año 2100, los suelos pueden llegar a almacenar 180 gigatoneladas de carbono y los vegetales 155 gigaton. Y la idea es que con 333 gigaton se pueda llegar a secuestrar 177 partes por millón de dióxido de carbono. La compensación anual de carbono también sería muy alta. Acá podemos ver las cifras para los distintos intervalos de años. El manejo es muy importante para lograr la sostenibilidad. Tenemos que hacer que haya compatibilidad entre el suelo y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentables. Nosotros tenemos que utilizar el suelo como un efector primario para estar seguros de que lo usamos para terminar con el hambre, para tomar acción en contra del cambio climático y para tratar de conservar la vida en la tierra. Y hay muchos otros problemas como el combatir la pobreza. Tenemos que terminar con la pobreza como indica el objetivo sustentable del milenio número 1. También tenemos que pensar en la buena salud, en tener acceso a agua limpia y pura. Lo mismo con las energías renovables. La sostenibilidad se podrá lograr si tenemos en cuenta todos estos elementos. ¿Cómo los seres humanos o el hombre puede afectar la naturaleza? Fíjense cuando empezamos con la agricultura, por lo menos en todo el mundo, pero yo voy a hablar del ejemplo en América del Norte. Entre 1750 y 1850 utilizaban herramientas manuales y la producción relativa de alimentos era de 0.8. Luego empezaron a implementarse el uso de animales y la rotación de cultivos. Entre 1960 y 1975 fue la revolución verde. Tuvimos los fertilizantes. La productividad fue a 800 por hectárea y la población aumentó a 4.000 millones del mundo. Luego, entre 1975 y el año 2000, se mejoraron los cultivares, se introdujo la biotecnología, la siembra directa, el manejo integrado de plagas y de nutrientes. Entre 2000 y 2015, empezaron la automatización, la microirrigación, la fertilización, tenemos los transgénicos, los OGMs. Entre 2015 y 2025, entre 2015 y 2025 vendrá la ecoincentificación. Vamos a tener suelos supresores de enfermedades, la acuicultura, los cultivos hidropónicos y otras utilidades. La interconectividad, el bioma, la agricultura vertical, la restauración de la tierra y del suelo. Y luego entre 2025 y a 2050 vamos a tener la restauración de la biosfera, la agricultura sensible a la nutrición. Es decir, la buena alimentación. No se trata de ver cuánto nos alimentamos o cuántos alimentos ingerimos, sino cuántos nutrientes. Tenemos que lograr una agricultura sin suelo. La agricultura vertical, y hasta vamos a llegar a la agricultura espacial. Si no podemos seguir haciendo agricultura acá, vamos a tener que ir
a Marte. Por eso hablamos de la agricultura especial. Tenemos que tener un eslogan que diga producir más con menos. Tenemos que dejar y reservar el agua para la naturaleza. Somos demasiado ambiciosos, queremos todos para nosotros. Tenemos que devolverle la tierra también a la naturaleza, porque lo tenemos que hacer para lograr armonía, estabilidad y paz en el mundo. Las reservas de carbono orgánico se están agotando, los suelos se están degradando, se repiten las sequías, hay un uso eficiente de fertilizantes que es marginal, fertilizantes y otros insumos. Tenemos bajos rendimientos de los cultivos y esto hace que de alguna manera atentemos contra la seguridad, no solo la seguridad alimentaria de los hombres, y esto es peor que cualquier herramienta nuclear, es peor porque la salud del suelo, de las plantas, de los animales, de la gente y de los ecosistemas es toda una cosa que es indivisible. Esto es la responsabilidad de conferencias como estas, de transmitir el mensaje de cómo restaurar la tierra, cómo devolverle la tierra y el agua a la naturaleza. Y esto es lo último que quiero decir, y este es el tema que espero que abordemos. Les agradezco por haberme invitado. Espero que su conferencia resulte exitosa y espero verlos pronto. Mientras tanto, cuídense, cuiden la naturaleza, cuiden el agua y cuiden el suelo. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, doctor Ratan Lal, por su excelente presentación, por su mensaje de producir más con menos y su insistencia para construir un nuevo paradigma de agricultura sostenible para los años venideros. Obviamente su presentación ha generado mucha expectativa y tengo la primera pregunta que quisiera compartir con usted, que es la siguiente. En el aumento de la degradación del suelo asociada a la Revolución Verde, ¿cuál fue el factor más importante? ¿El uso de tecnología de insumos o la labranza? Sus reflexiones, por favor. I think intensive soil tillage, plowing. Creo que la labranza intensa del suelo. Creo que esto es un factor importante que condujo a la erosión del suelo. No hay nada malo con la tecnología per se, es el mal uso de la misma. Un arado excesivo, excesiva o riego por inundación, excesivo uso de fertilizantes o monocultivos, fue el mal uso de la tecnología que justamente creó problemas, no la tecnología por sí misma. Que no. ¿Usted piensa que si el suelo se mantiene siempre verde, se lo puede conservar con sus propiedades o aún mejorarlo? Gracias. Sí. Si podemos mantener el suelo cubierto todo el tiempo con cobertura verde, utilizando coberturas, utilizando mulch de rastrojos, sin duda sí se podrá mejorar el suelo. Si podemos lograr tener leguminosas como cultivos de cobertura, yo he visto en el campus de Columbia que utilizan algunas leguminosas determinadas como cultivo de cobertura. Es una planta que no crece mucho,
y es tan pequeña que se puede cultivar el cultivo principal encima. Y esto crea una linda cubierta de rastrojo y sin duda técnicas como estas mejora la calidad de nutrientes del suelo. Por supuesto, y esto se está haciendo actualmente. Presentación, doctor Lal, usted habló de que habría para el 2100 algo así como 83 megaciudades. ¿Cuál es su opinión acerca de que se revierta esta concentración de la población en megalópolis y la generación de políticas para descentralizar? ¿Hay políticas al respecto? ¿Hay países que están trabajando en ese sentido? Sí, sabemos que las megaciudades están aumentando en número y la urbanización en los continentes, el continente más urbanizado están en el hemisferio occidental. Para el año 2050, el 90% de la población vivirá en megaciudades. Tenemos dos cuestionamientos, dos preguntas. ¿Cómo manejar los alimentos en las megaciudades? Ingresan muchos alimentos a las ciudades y también los nutrientes, por ejemplo, el fósforo. Pero pueden llegar a agotarse si no se utilizan de manera correcta. Necesitamos aprender a reciclar para mejorar la cultura urbana. Y en los centros urbanos tenemos que controlar las condiciones. Yo he leído un informe que incluso hay granos, hay cereales que se pueden cultivar en ciudades grandes, aunque no tengan tierras, en ciudades de cristal, en ciudades donde hay edificios de vidrio. Hablamos de cultivos hidropónicos. También tenemos que pensar en cómo utilizar zonas antiguas que han sido abandonadas en las ciudades grandes para cultivo. Otro tema es la contaminación por los metales pesados, como el plomo, el mercurio, el arsénico, muchos metales pesados. Tenemos que garantizar que estos suelos se purifiquen y poder cultivar plantas que absorben estos metales pesados, de manera que se utilicen estas plantas para descontaminar el suelo. Con respecto a las políticas para alentar a las personas a que vuelvan a vivir al campo, es una opción. Y con esa opción, yo espero que para el año 2100 la población va a aumentar, en particular en África, que en este momento son 1.000 millones. Para el año 2100, dentro de 80 años, probablemente va a ser más de 4.000 millones, 4.200 millones. Yo creo, en consecuencia, que está la esperanza de que la educación y el bienestar del hombre va a lo mejor contrarrestar esta tendencia poblacional. Creo que en algún momento esta población, que va a ser tan numerosa en el año 2100, va a ir bajando, como ha ocurrido en algunos países como Japón, que hasta cierto punto, o a partir de cierto punto, la población se redujo. Yo espero que la población no va a ser para el 2100 11.000 millones. Esperemos que sea menos. Y yo creo que esto va a ser positivo para el futuro del mundo. Yo creo que tenemos que alentar el uso de la agricultura y, como segundo término, tenemos que implementar políticas de educación para alentar a las personas a hacer un mejor manejo del medio ambiente. Tenemos que alentar la educación de los hombres, pero especialmente de las mujeres, para que la población baje.
y esperemos que no llegamos a los 11.000 millones, sino 4.000 y 5.000 millones. Pero eso es parte del futuro y nosotros tenemos que alentar a esto, no cuestionando, sino educando, porque se sabe que esto es para el bienestar humano, tenemos que darle a las personas las facilidades y los elementos para que se pueda llegar a reducir la población mundial. Espero que lo logremos. ¿Qué desafíos y oportunidades tienen los productores, es decir, el sector de producción de alimentos, en el contexto de la post-pandemia? La pandemia de COVID-19 ha sido una atrocidad, es una tragedia que muchos creen, y no soy especialista en el tema, se debe a la excesiva interacción del hombre con la vida silvestre. Y estamos enfrentando un problema muy serio a raíz de esto globalmente, tanto por la pérdida de vidas como por el desastre económico. La agricultura también se ha visto afectada. Se ha visto afectada la cadena de suministro, tanto la de producción como la cadena de abastecimiento o de suministro relacionada con la distribución por la alteración de la mano de obra, la producción de alimentos, las técnicas de procesamiento y el transporte y la distribución. Creo, y de hecho escribí un artículo al respecto, o al menos dos, uno publicado en el Food Security Journal, que de nuevo se focaliza en la agricultura urbana, en los jardines de las viviendas particulares. Incluso si uno vive en un departamento, quizás puede tener pequeñas macetas en las que puede plantar y cultivar alimentos como por ejemplo pepinos, tomates, y el foco debería estar puesto durante esta crisis provocada por la pandemia en fortalecer los sistemas de producción de alimentos locales, como por ejemplo las granjas urbanas, los jardines hogareños, los jardines comunitarios. Hay muchos países en el Caribe, y Cuba es un muy buen ejemplo de ello, donde la agricultura urbana es una parte importante de la producción de alimentos. Personalmente creo, y mi hobby favorito es la jardinería. Tengo un jardín y desde el verano no hemos comprado hortalizas frescas. Las he podido, digamos, consumir de mi huerto y las he compartido con amigos y familia. Entonces yo creo en esta filosofía de depender de uno mismo y en mejorar la resistencia y la resiliencia de la producción de alimentos a escala local, reciclando los bioresiduos en los sistemas urbanos. Me parece que esta es una buena filosofía. Además, los productos frescos, elaborados o producidos, mejor dicho, localmente, son buenos para la salud. Simultáneamente, cuando los niños y los adultos trabajan en la tierra, en un terreno saludable, esto les brinda inmunidad, especialmente a los niños. De manera tal que me parece que la pandemia nos ha enseñado una lección, que es focalizarnos en la agricultura urbana y en los sistemas locales de producción de alimentos que deberían tener mayor prioridad. La próxima pregunta, doctor Lal. ¿Está de acuerdo que el capital suelo hay que hacerlo producir con el concepto de huella de carbono? Es una muy buena pregunta. La tecnología de la revolución verde, cuando surgió, fue un milagro y me alegra que haya sucedido. En la década del 60 yo crecí en la India y en ese momento India dependía de manera significativa de los alimentos importados, sobre todo de los Estados Unidos. Y a raíz de la revolución verde, India es el segundo productor más importante de trigo y arroz, dos productos que antes se importaban, y también es el número 2 en cuanto a exportaciones. Entonces se nos ha beneficiado mucho la revolución
verde. Lo que pasa es que hay un mal uso de la tecnología con una gran huella de carbono. Por ejemplo, en lo que es el arado, una hectárea de arado requiere 30 litros de diésel. En lo que tiene que ver con emisiones de carbono, los fertilizantes a base de nitrógeno que utilizamos de manera extensiva, 1 kilogramo de nitrógeno es igual a aproximadamente 2 kilogramos de emisiones de carbono que se liberan a la atmósfera. Los herbicidas y plaguicidas también hacen un uso intensivo de carbono. Ambos equiparan 6 a 7, incluso 8 kilogramos de carbono por kilogramo de ingrediente activo de pesticidas y herbicidas. Riego, obtener agua de aguas profundas y bombearla es también una actividad muy carbono intensiva. Por ende, el foco debería estar puesto en reducir la huella de carbono de nuestros sistemas de producción, que es muy alto en este momento. Y es alto porque la eficiencia de uso de los insumos es muy deficiente. El nitrógeno, y su eficiencia de uso en los Estados Unidos quizás es del 40%, en el sur de Asia 20-25%, en el este de Asia 20%, de manera tal que en lugar de aumentar la ponderación del nitrógeno deberíamos disminuir su peso, pero mejorar su eficiencia. Lo mismo puede decirse de digamos, el riego por inundación, que es una práctica en Estados Unidos. Implica un gran uso de agua. Deberíamos pensar entonces en digamos, en el riego por goteo o en el microriego y también en el riego por vapor. Esto es riego por vapor de agua, que se condense directamente sobre las raíces de las plantas. O, digamos, lo que se denomina en inglés fertirrigation, esto es aplicación de fertilizante y riego en forma conjunta, recurriendo a los sistemas de raíces más profundas para que los nutrientes y el agua puedan ser absorbidos desde las capas más profundas del suelo. También mejorar la formulación de los fertilizantes para que sean de liberación lenta. O, por ejemplo, la agricultura, digamos, basada en siembra directa. Esto es, la agricultura del futuro debe generar una huella de carbono y tener una huella ambiental baja. Tenemos que mejorar la productividad, no en términos de la cantidad de grano producido, sino productividad de grano por unidad de daño al ambiente. Eso es el objetivo que deberíamos fijarnos y la misión que deberíamos tener. Otra pregunta. ¿Le parece que es viable la agricultura continua con cultivos de cobertura y la integración de animales en los sistemas, que es lo que impera aquí en la Argentina? Creo que los cultivos de cubierta en este momento no están siendo utilizados en gran medida en muchas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Tradicionalmente, antes de que existieran los fertilizantes, estos se hicieron más económicos en la década del 60 y posteriormente. Hasta entonces, la mayor parte de la actividad, digamos, agrícola implicaba el uso de cultivos de cubierta y, digamos, el control a través de la pastura y de la utilización de animales de pastoreo con cultivos y animales juntos. Si volvemos a esta idea de, digamos, este tipo de práctica donde se puede reciclar los nutrientes, y, por ejemplo, digamos, utilizando leguminosas como cultivo de cubierta y teniendo una mezcla de este tipo de cubiertos con, digamos, árboles, esto es silvicultura, y animales con, digamos, un pastoreo controlado. Eso ciertamente puede ser amigable para con el medio ambiente. Sabemos ya que resulta como una opción muy útil. El foco, me parece, que siempre tenemos que tener digamos, en mente es qué pasa con la producción máxima. Más que máxima, deberíamos pensar en la producción óptima. Esto es, maximizar la producción puede tener desventajas desde el punto de vista ambiental. Entonces, reducir la productividad en un 5 o 10% quizás no sea una mala opción. Y me parece que se debería tener en cuenta, teniendo en cuenta que, bueno, hablamos de que se producen 3.000 millones de toneladas de cereales en este momento. 3.000 millones de toneladas en todo el mundo es la producción, pero
1.000 millones de esos 3.000 millones se pierden, ya sea en el procesamiento, en el almacenamiento, digamos, en el punto de expendio o en los hogares. El desperdicio de alimentos mundiales del 30%, en algunos países puede llegar al 40%. Entonces deberíamos reducir las pérdidas, pero optimizando al mismo tiempo la productividad. Debemos pensar que una tonelada de alimento que se preserva es mejor que una tonelada de alimento producido, porque la producción de alimentos requiere de nuevo emisión de gases de efecto invernadero, uso de recursos. Entonces, queremos ahorrar alimentos, hacer una filosofía de que haya 0 residuos de alimentos o que estos no lleguen al 5%. Algunos residuos de alimentos son inevitables, pero 30, 40% no es un porcentaje aceptable definitivamente. La próxima pregunta. En muchos casos, para producir más con menos, recurrimos a los transgénicos y los ambientalistas, y la sociedad en muchos casos los cuestiona. ¿Qué hacemos con ese dilema? Personalmente creo que la naturaleza ha estado alimentando a las plantas a lo largo de la evolución, adoptando algún tipo de transferencia genética y transferencia genética de una planta a la otra. Por ende, la translocación genética no es algo que no sea natural. Particularmente no me gustan las plantas genéticas o modificadas genéticamente que tienen toxinas. El gen BT es tóxico, pero pensemos, si por ejemplo yo estoy cultivando pepino, tomate, berenjena, y para protegerlo de las plagas tengo que aplicarle plaguicida 2, 3, 4 veces a lo largo de la temporada, y el alimento producido tiene presencia de plaguicidas o de metales pesados basados en cobre, por ejemplo, u otros, o sea, otros compuestos basados en mercurio, por ejemplo, lo que fuere, esto puede estar contaminando el alimento. Si yo pudiera tener la elección de, entre tener este gen o no, y, tener un gen que tiene una cantidad elevada de plaguicida, habría que ver cuál es la opción. Pero también hay que pensar, por ejemplo, en, algunos productos que tienen problemas antibióticos, patógenos naturales. Y algo que también querría mencionar respecto de repensar en los OMG y el uso de plaguicidas es recordar la diferencia entre un remedio y un veneno, que es el objetivo. Esto es, lo mismo utilizado de manera indiscriminada y de manera inapropiada, en lugar de ser un remedio, se transforma en un veneno, pero si lo utilizamos adecuadamente es un remedio. Una aspirina es bueno para la salud, 100 aspirinas terminan siendo tóxicas. Entonces, un uso juicioso y discriminado a través de una buena educación como suplemento de los sistemas naturales me parece que es la mejor estrategia. No es que esté abogando por su uso indiscriminado, sino que utilizarlo de manera juiciosa, con fundamento científico y adecuadamente, si es que lo necesitamos para alimentar, o si es que vamos a tener que alimentar a 11.000 millones de personas para fines del siglo XXI. Cerrando esta plenaria, quiero agradecerle sobre todo por su generosidad para transmitir sus conocimientos, su humildad y su trabajo incansable por hacer de la Tierra un lugar habitable, con suelos vivos. Le dejo la posibilidad de las palabras finales y le reitero nuestro agradecimiento. Thank you. No, thank you so much. I'm grateful for the opportunity to talk to you. I look forward to continuing work with ICA and with many other organizations in Latin America.